Job, perseverancia en medio de la prueba. Estudio número 13. Vamos a leer en Job capítulo 1, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Con el libro de Job, entramos en una brecha en nuestro recorrido por toda la Biblia entre la historia, la novela y la poesía. Como ustedes saben, la Biblia es un conjunto de libros, quiere decir, es una pequeña biblioteca de los clásicos de Dios. De los libros de la ley pasamos a los libros históricos y ahora vamos entrando a nuevos géneros literarios amenos y atractivos, la novela y la poesía. Al decir que en Job entramos entre la historia, la novela y la poesía, queremos significar además que esta es una historia real, con personajes reales, circunstancias reales y lugares reales, pero contada en un estilo literario novedoso. Sin embargo, los libros de la ley y los libros históricos también tienen alguna salpicadura de poesía. Pero la novela de Job no es una novela ficticia, no es una poesía romántica tampoco, no es una prosa inventada, aunque tenga su gracia como recurso literario y esté adornada con delicados matices artísticos. Bueno, para que tengamos una idea más clara con ejemplos contemporáneos, esta no es una obra al estilo Dan Brown, el cual falsea la realidad y la distorsiona a su antojo, sino más bien esta es una obra más parecida al estilo de Gabriel García Márquez, donde el autor se inspira en hechos reales, aunque a veces cambia el nombre o los personajes y algunos lugares. Ahora, en la historia de Job, los personajes y los lugares son reales, y esto hace el relato de Job una pieza literaria digna de todo crédito y crucial, además, en el tema que trata. Santiago habló de Job como un personaje real cuando afirmó: He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Santiago 5:1. En Ezequiel 14, versículos 13 y 14, a Job se le compara con personajes reales de la Biblia como Noé y Daniel. Dice así la Escritura: Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella a hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Ahí termina la cita. Job existió en los tiempos patriarcales, cuando la comprensión de la fe se encontraba aún en su estado primitivo. Recordemos que la Biblia nos va llevando por una autopista virtual hasta llegar al clímax de la revelación, el cual es Jesucristo mismo. Hebreos 1, del 1 al 3. Vemos que Job manifiesta fe en el Dios Todopoderoso al estilo de Abraham. Viene de una cultura ajena al pueblo de Israel. Así que una vez más encontramos en la Biblia que los propósitos de salvación de Dios se extienden al mundo entero. No se circunscriben al pueblo de Israel. Dios está interesado en salvar al mundo. Por eso envió a Jesucristo para dar su vida por todos, según nos dice Juan 3:16. Job parece un sacerdote antiguo. En el relato lo vemos intercediendo ante Dios por la vida espiritual de sus hijos. Y además, Job es descrito como un hombre con mucho poder político, con mucho poder económico y poder social, y también como una persona sumamente próspera.
Pero al mismo tiempo, en la descripción que se hace de él, se destaca su carácter de integridad. Según el versículo que tenemos para considerar, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:1. De este hombre vamos a hablar específicamente de su grande prueba de fe. Veamos primero el origen y naturaleza de la prueba. Nosotros aquí en la tierra somos ajenos a muchas cosas que pasan en el cielo, o sea, en el mundo de lo invisible, en el mundo espiritual. Sin duda que eso es verdad. En el libro de Job encontramos una gran similitud con lo que nos describe el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, relacionado con ese mundo espiritual que no podemos percibir con nuestra intuición natural. La realidad es que fuerzas oscuras se mueven en regiones espirituales con intenciones malignas en contra de los que desean vivir una vida recta para Dios. Y el libro de Job es una muestra viva para hacer conscientes a los creyentes de esa realidad. Dios conoce cosas de nuestras vidas que ni siquiera nosotros mismos conocemos. Él tiene control de todas nuestras circunstancias, aun cuando veamos que aparentemente eso no es así. Con respecto a lo que nos relata el libro de Job y la visita de Satanás, en la que Dios tiene la oportunidad de cuestionarle, creo que el autor de este libro está usando un recurso propio del estilo novelístico, el estilo literario de la novela. Está recreándonos una escena para mostrarnos la participación de nuestro enemigo en los hechos reales de nuestra vida. Cómo muchas de las cosas que nos pasan en la tierra tienen su origen en decisiones que se toman en el mundo de lo espiritual. Mundo que solo Dios conoce y controla de forma totalmente cabal. Hablando de la prueba de Job, quisiera que veamos que cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar en el Padre Nuestro, que es la oración modelo, Él dijo lo siguiente: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mateo 6:13 es parte de esa oración. Y esta expresión no significa que Dios nos tiente, pues Santiago explica esto muy bien, que Dios no tienta a nadie. Dice Santiago, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Santiago capítulo 1, versículos 13 y 14. Santiago nos enseña que Dios tiene el control del tipo de prueba al que seremos sometidos. O sea que Satanás no opera a su antojo. Dios no permitirá que seamos tentados más allá del límite de nuestras fortalezas. Eso es lo que aprendemos en 1 Corintios 10:13. Dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ahí termina la cita. Job no se esperaba esta prueba. Él mismo manifiesta estar sorprendido de lo inexplicable que le resultaba lo que le estaba pasando. Y esa es la historia de nuestra vida. Estamos esperando siempre que nos sucedan cosas buenas. Aunque tengamos temores de que cosas malas nos pueden suceder. Pero nunca estamos lo suficientemente preparados para cuando llega la hora de la verdad. Es en el proceso de la prueba que vamos siendo concienciados acerca de los misterios que rodean nuestra vida. Aunque Job no estaba preparado para lo que le aconteció,
pero sí podemos decir que él da muestras de una certidumbre de fe única. Y esa es la clase de resiedumbre que Dios espera de los que se dicen ser sus hijos. Es muy fácil ser fiel a Dios cuando todo va bien. No sé qué van a argumentar los defensores de la teología de la prosperidad frente a las calamidades de Job y frente a la crisis mundial que hoy abate el mundo con esta pandemia. Situación de la que los creyentes no somos ajenos, ni mucho menos podemos abstraernos, aunque queramos. Job fue quebrantado de forma sorpresiva precisamente en aquellas cosas que más temía. Seremos lesionados de manera significativa en aquellas cosas que más nos duelen. Y el enemigo de nuestras vidas conoce nuestro lado débil, pues él tiene suficiente tiempo para analizarnos y conocer nuestras flaquezas. Dice la Escritura: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Pero lo bueno de todo esto es que, aunque Satanás conozca al hombre en sentido general y natural, él desconoce razones que la razón no conoce. Y es la invencible fuerza de los que esperan con firmeza en Dios. Y Dios es invencible. Por eso Satanás siempre ha de quedar ridiculizado. No importa la magnitud de la hazaña con la que se proponga hacernos desviar de la fe en Dios. La razón de esta garantía está en los límites que Dios establece cuando permite que Satanás pruebe a Job. La Escritura dice así: y Jehová dijo a Satanás: he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Job 2:6. Job fue atacado con pruebas externas y también fue confrontado en carne propia. Fue arruinado económica y familiarmente. Sus riquezas y sus hijos le fueron quitados. Y ahora le abate una grave, mortal y desesperante enfermedad. Y como si todo esto fuera poco, su esposa le aguijonea con fuertes palabras de amargura. Ella le dice: entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job 2:9. Y aún en su condición, tiene él palabras de amonestación para su amada esposa, a la que trata de corregir en su agónica propuesta. Esta es una demostración previa de lo que ha de ser su postura en todo el libro. Él dice: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Job 13:15. Esta es la esencia de la fe verdadera. Creer en Dios por lo que él es, no por lo que él hace. Esta es la fe del creyente que persevera hasta el fin. Como dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hasta aquí la cita del apóstol Pablo. ¿Dónde? ¿En qué lugar encajan en todo esto aquellos que piensan de la vida cristiana como una preñada de prosperidad, de salud y de bienestar? Piensan que argumentando positivismo van a conseguir más adeptos para el Evangelio. Pero el Evangelio es mucho más que una filosofía. Es una confrontación violenta con la realidad del pecado en la vida de la humanidad. Y un llamado radical a romper con los patrones o moldes del mundo que vive de espaldas a Dios. Para esto se necesita el carácter de Job. Su perseverancia en medio de la prueba. No importa que la vida esté
rodeada de prosperidad material y salud, o que nos consuma la miseria y la enfermedad. La Biblia nos dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Fíjese cómo lo dice. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 10:22 son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Hasta este momento, en la narrativa de esta historia, hemos visto el prólogo o presentación en prosa de lo que será la obra más extensa en versos, a partir del capítulo 3. Nos hemos topado con todos los personajes que intervienen en el drama, aunque Satanás no será mencionado ya más, pues ha quedado establecido que no podrá destruir la integridad de Job. Y el autor ha dejado claro que el diablo no tiene ya nada que buscar, habiendo agotado todos sus recursos sin lograr su propósito. Dios espera que en la vida nuestra sea así también. Que el enemigo se dé cuenta que no tiene nada que buscar en nuestras vidas. Si hacemos caso al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, es seguro que podremos salir airosos de cualquier prueba, no importa su naturaleza. El Señor nos dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, dice el Señor, pero la carne es débil. Mateo 26:41. Vamos a ver ahora la reacción de Job ante la prueba. Nos vamos a concentrar en el plano puramente humano. Porque, aunque es cierto que hay fuerzas invisibles que operan en las regiones espirituales, no menos cierto es que acá abajo, en nuestra dimensión, tenemos nuestros propios problemas. Problemas propios de nuestra propia naturaleza, valga la redundancia. Tenemos limitaciones en muchos aspectos. Y la vida misma y nuestra idiosincrasia van creando una cosmovisión que, en definitiva, determinará en mucho nuestro comportamiento. Eso quiere decir que la manera como creemos determinará la manera como reaccionamos o interpretamos lo que nos ocurre. Los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, llegaron con buenas intenciones de dar consuelo en medio del dolor que éste experimentaba. Y al principio lo hicieron muy bien, pues guardaron silencio y se unieron a su pena. Cumplieron el mandato bíblico de solidarizarnos con los que padecen algún tipo de calamidad. Como dice Romanos 12:15, llorad con los que lloran. Pero una vez que Job externó sus quejas, producto de su dolor, una reacción normal en una situación como esa, una vez que hubo hecho eso, sus amigos empezaron a filosofar. Y es muy fácil, desde la perspectiva de los amigos de Job, juzgarle. Pero no era fácil ponerse en su lugar. Job está desesperado, en una situación que a otro mortal lo llevaría a cometer suicidio. Sin embargo, él se mantuvo, aunque se quejara, esperando en la misericordia de Dios. Esta es la postura que Dios espera de sus hijos, de los que tienen una esperanza por encima de las expectativas que tiene el común de los seres humanos. Job representa una clase de persona que tiene una convicción tan firme en Dios, al punto que su primera y última esperanza es Dios. Su vida se centra en Dios. Job manifiesta 3 deseos respecto de su vida, según nos lo registra Andrés Gleis en Comentario Bíblico Mundo Hispano. Primero, el deseo de nunca haber nacido. Segundo, el deseo de haber muerto al nacer. Y tercero, el deseo de morir. ¿Acaso no ha sentido usted en algún momento de su vida que es mejor estar muerto que vivo? Si usted no ha tenido este tipo de reflexión, le felicito. Pero esté preparado,
porque si vive mucho, estoy seguro que lo tendrá en algún momento. El libro de Job nos ha sido dado para que nos demos cuenta que cuando esos pensamientos de derrota lleguen a nosotros, lleguen a nuestras vidas como creyentes en el Dios Todopoderoso, podamos estar por encima de cualquier sentimiento de autodestrucción. Job no parece decidido a quitarse la vida, pero sí, él desea que Dios se la quite. Naturalmente que esto es una cosa muy diferente. Él sabía que el dueño de la vida es Dios y solo Él tiene derecho de quitarla. Dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Nosotros no podemos estar de ninguna manera de acuerdo con el suicidio ni con la eutanasia. Pero roguemos siempre a Dios por aquellos que sufren grandes dolores, producto de enfermedades incurables, y por aquellos que pasan por grandes conflictos mentales en medio de graves ansiedades y depresiones. Esa debe ser nuestra tarea frente al dolor y la angustia que sufren los seres humanos en la tierra. Los amigos de Job habrían sido más elocuentes si se hubieran quedado callados. El mejor aporte que le podemos hacer a una persona que pasa por situaciones similares a las de Job es nuestra compañía, nuestro abrazo solidario. Los amigos de Job trataron de buscar una justificación a la calamidad de Job y lo buscaron en su conducta. Pero ha quedado descartada esta posibilidad desde el principio del libro cuando se afirma el carácter recto de Job. Por eso decimos que la vida recta delante de Dios no garantiza la prosperidad material, y la pobreza o la calamidad no son necesariamente producto de haber cometido algún pecado. Tanto puede ser próspero materialmente el impío como el creyente. Precisamente frente a esta disyuntiva es que el escritor del Salmo 73 confiesa su incapacidad, en principio, de comprender por qué personas malas prosperan y personas buenas pasan necesidad. Dice él, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Salmos 73, 2 y 3. Pero fíjese que él mismo llega a convencerse de su equivocada percepción cuando afirma: cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Salmos 73, versículos 16 y 18. La cuestión más importante aquí es la actitud que tenemos, ya sea ante la vida de prosperidad o la vida de estrecheces económicas o problemas de salud. La esperanza de Job, pese a ser muy próspero, no estaba puesta en las riquezas materiales, como sucede con las personas impías, adineradas, que el dinero se convierte en su Dios. En el otro sentido, el haber sido puesto en situación de tanta calamidad no le era excusa a Job para renegar de Dios. Aunque Job estaba en su derecho de sentirse desgraciado y creerse abandonado, pero fíjese que la Biblia dice una expresión que se repite acerca de él. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job 1:22 y 2:10. Job se quejó hasta que no pudo más. Y es mejor quejarse delante del Señor y abrir nuestro corazón delante de Él, porque esto es saludable para el corazón. Y la Biblia nos dice que Él puede compadecerse de nuestras debilidades. Por lo cual
dice la Biblia, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 2, 17 y 18. Se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Pero aún en todas sus quejas delante de Dios, Job reconocía la imposibilidad de disputar delante de Dios. Ojalá pudiese disputar el hombre con su Dios como con su prójimo, decía Job en Job 16, 21. De todos modos, cuando tengamos algún problema, vayamos mejor delante de Dios con nuestras quejas. Finalmente, vamos a ver la respuesta de Dios ante la prueba. Muy a pesar de que a veces da la impresión de que el mundo va sin control, el mundo va sin sentido, en una carrera sin propósito alguno, en verdad la historia se ha encargado de corroborar que al final el bien siempre triunfa sobre el mal. Desde el más sofisticado sistema planetario hasta la más insignificante criatura de la creación está bajo el cuidado y control del Dios Todopoderoso. Y es mejor ser consciente de esta verdad que no serlo. Es mucho más saludable. Los que han tratado de renegar de Dios porque no han encontrado respuestas satisfactorias a sus dilemas, o han tenido que humillarse, al final arrepentidos delante de Él, sucumbiendo ante la pesada carga de evidencia de su existencia, o por el lado contrario y pesimista, han desperdiciado toda su vida tratando de demostrar algo que no puede ser demostrado, tratando de negar algo que es imposible de negar, y se han privado de la comunión con su Creador, y paradójicamente se han convertido en enemigos de alguien que ellos dicen que no existe. Por eso es que la Biblia le llama necio al ateo. Job se queja delante de Dios porque sabe que Él existe, porque sabe que lo hay. De otro modo no estaría ni siquiera el nombre de Job en la Biblia. No en vano la Biblia nos dice lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. El hecho de que Job trate de discutir con Dios es un indicio más que suficiente de que él estaba convencido de la existencia de Dios. Ojalá el problema del mundo fuera que cuestionara a Dios para conocer de las cosas que le son ocultas. Y no como ocurre con frecuencia, que el hombre cuestiona acerca de la existencia de su propio Creador, haciéndose así más bruto que los mismos animales, que siendo animales reconocen a su amo. Dice la Biblia: el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Isaías 1:3 son palabras del Señor. El papel de Eliú en la obra de Job es definido como uno que da respuestas a las preguntas de Job en medio de su desesperado cuestionamiento. Y Eliú hace una apología magistral en interés de explicar asuntos relacionados con la integridad de Dios. Pero en definitiva, y aunque no existieran teólogos como Eliú, Dios ha de revelarse al corazón del hombre, porque Dios conoce al hombre, y por ende, Él conocía el corazón de Job. Además, en definitiva, Dios ya sabía lo que tenía reservado para Job, mucho antes de que se terminara la novela. Y eso es lo bueno, que la vida de cada uno de nosotros para Dios es como una novela que ya Él leyó. Él sabe lo que hay al final, Él sabe lo que hay en la mitad del libro, y Él puede andar por entre las páginas a su antojo en esa novela. A Dios nadie le puede decir nada que ya Él no sepa.
Ahora Dios responde y todo el mundo tiene que callar. Dice en la Escritura, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás o tú me contestarás. Job 38, versículos 2 y 3. A partir de aquí, encontramos una serie de preguntas de Dios que no son respondidas. Quedan como una tarea para que cada uno de nosotros busque la respuesta. Estas preguntas están relacionadas con los grandes misterios de la vida. Preguntas que todo el mundo se hace todos los días. Pero lo más gratificante de la historia de Job es cómo termina. Dice la Biblia, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Job 42:10. Ya lo dijo el Señor Jesús. De cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Lucas 18, 29 y 30. Lo que más vale es esperar en Dios. Y por eso Job fue premiado. ¿No le gustaría a usted, mi querido amigo, ser también premiado de la misma manera? Dios le bendiga.